Reglaje de faros en Kia K3. Suena a algo simple. Lo subo un poquito para ver más lejos y listo. Y sin embargo, es una de esas cosas que pueden empeorar tu visibilidad justo cuando crees que la mejoraste. Porque desde el asiento del conductor, un haz demasiado alto se siente potente, alumbra más, y hasta te da la impresión de seguridad, mientras afuera estás deslumbrando a todo el mundo y, lo peor, perdiendo contraste en la zona que realmente importa. Si te han hecho ráfagas de luces de frente, si sientes que tus faros iluminan el cielo o, al contrario, que se quedan pegados al suelo y no ves nada a velocidad, si cambiaste una bombilla, tocaste suspensión, tuviste un golpe leve o simplemente notas que el haz está raro, esto te va a ahorrar tiempo, discusiones y sustos. No se trata de convertir tu pared en un laboratorio, pero sí de dejar de ajustar a ojo y empezar a ajustar con una referencia que no te engañe. El problema de hacerlo a ojo es que el ojo se acostumbra. En una calle oscura, cualquier cosa que suba el haz parece una mejora inmediata. Pero la luz no es solo más lejos, es cómo se reparte. Si el corte del haz queda alto, la luz se va a los retrovisores del que va delante y a la cara del que viene de frente. Y cuando eso pasa, tú también pierdes. Tu pupila se cierra por el exceso de luz reflejada. El asfalto se ve más plano, los baches se esconden y los peatones se confunden con el fondo. Es un engaño muy común. Más brillo no siempre es más visión. Antes de tocar un solo tornillo, conviene entender qué estás buscando. Un faro bien regulado no apunta recto como una linterna. Tiene un patrón con un corte definido. Una línea relativamente nítida que separa la zona iluminada de la oscura. Ese corte existe para que tú veas el camino sin lanzar luz directa a los ojos de otros. En muchos patrones, además, hay una especie de escalón hacia un lado, pensado para iluminar señales y el borde de la vía sin molestar tanto al carril contrario. Si tú alineas la parte equivocada de ese patrón, o si confundes el escalón con la línea principal, puedes dejar el faro aparentemente bonito en la pared y terrible en carretera. Y aquí aparece el primer matiz que casi nadie considera. El coche no está siempre en la misma postura. La altura delantera cambia con la carga, con la presión de neumáticos, con el desgaste de amortiguadores, con una maleta pesada, con dos pasajeros atrás, incluso con el depósito lleno o vacío, según el coche, puede variar un poco. Por eso, si ajustas con el coche inclinado sin darte cuenta, tu referencia queda mal desde el inicio. Luego sales a la calle, te parece que quedó perfecto, y a los 2 días, con gente atrás, vuelves a deslumbrar. Entonces, ¿cuándo tiene sentido ajustar? Cuando notas síntomas claros, te hacen ráfagas, ves que el haz está demasiado corto, el corte está torcido, un faro ilumina más alto que el otro, o el haz está descentrado hacia un lado. También después de cambiar bombillas o el faro completo, después de un golpe aunque sea leve en el frente, después de tocar suspensión o altura del vehículo, o si el coche empezó a cabecear más de lo normal. Y un caso muy típico. Cambias una bombilla y, sin querer, queda mal asentada. Ahí no necesitas reglaje, necesitas corregir el montaje. Pero como el síntoma se parece, mucha gente compensa con el tornillo, y termina con un faro mal montado y mal ajustado. Vamos a lo práctico, con método, sin equipo profesional. La idea es crear una situación controlada para que el ajuste sea repetible. Necesitas un lugar lo más plano posible, una pared lisa y una distancia razonable para proyectar el haz. No hace falta que te obsesiones con números exactos, pero sí con la coherencia. Misma distancia, coche recto, suelo nivelado. Si el suelo tiene caída, el corte te va a mentir. Primero, prepara el coche como si fueras a conducir normal. Presión de neumáticos correcta, sin una carga absurda en el maletero, y con el coche en una condición típica. Si siempre conduces solo, ajusta para esa condición. Si sueles llevar gente o carga, no intentes compensar, subiendo o bajando a lo loco. Lo correcto es ajustar bien en condición base, y luego usar, si tu versión lo tiene, el corrector de altura desde el interior o el sistema de nivelación. Si tu Kia K3 tiene nivelación automática en ciertos faros, deja que el sistema haga su ciclo normal. Enciende el coche, enciende luces, espera unos segundos a que estabilice. Ajustar mientras el sistema está moviéndose es otra forma de perder la referencia. Ahora sí, reglaje de faros en Kia K3 con pared y marcas. Coloca el coche frente a la pared, recto, con el volante centrado.
La distancia puede ser la que te permita ver bien el patrón y trabajar cómodo. Lo importante es no cambiarla a mitad del proceso. Con el coche ya colocado, mide la altura desde el suelo hasta el centro de cada faro. El centro, no la parte superior del lente. Esa altura la vas a trasladar a la pared. En la pared, marca 2 puntos a la misma altura que el centro de cada faro, alineados con el centro del coche. ¿Cómo encuentras el centro del coche? Puedes usar el emblema, la cerradura del capó, o una referencia simétrica del frontal. No necesitas precisión milimétrica, pero sí que no quede claramente corrido. Luego marca una línea horizontal que pase por esos puntos. Esa línea representa la altura del centro del faro. Y aquí viene el detalle que define todo. El corte del haz, en cruce o bajas, normalmente debe quedar un poco por debajo de esa línea a cierta distancia. ¿Cuánto? Depende de normas y del diseño del faro. Y no voy a inventarte un número universal porque cambia según país y homologación. Pero el concepto es simple. Debe haber una caída. Si el corte queda exactamente en la línea del centro, a una distancia típica de ajuste, casi siempre estará demasiado alto en carretera. Si queda demasiado abajo, te quedas sin alcance. Lo que buscamos es una caída moderada y simétrica, que te dé alcance sin deslumbrar. ¿Cómo lo aplicas sin obsesionarte con tablas? Haz una segunda línea horizontal, un poco por debajo de la primera, una referencia de corte objetivo. Piensa en un poco, como una diferencia visible, no un centímetro. Si te quedas corto, luego lo corriges con prueba nocturna. Lo importante es que no apuntes el corte a la línea del centro como si fuera un láser. También marca una línea vertical para el centro del coche y, si puedes, 2 líneas verticales para el centro de cada faro. Esto te ayuda con el ajuste lateral. Porque otro error típico es intentar corregir altura moviendo lateral, o corregir lateral moviendo altura. Y terminas con un patrón raro, como abierto hacia afuera, o cruzado hacia adentro. Ahora enciende las luces bajas. Observa el patrón en la pared. Si tienes faros con proyector, el corte suele ser más nítido. Si son reflectores, puede ser más difuso. En ambos casos, busca la parte más definida del corte, no el brillo disperso por arriba. La luz fantasma por encima del corte no debe guiarte. Guía el borde principal. Si un faro está más alto que el otro, no intentes promediar. Ajusta cada uno para que ambos cortes queden a la misma altura relativa. Si uno queda alto y el otro bajo, tu cerebro se adapta y te parece más o menos bien, pero en carretera, tendrás un lado que deslumbra y otro que no ilumina. Ahora, ¿dónde se ajusta? En la mayoría de faros hay 2 reguladores, uno vertical y otro horizontal. A veces son tornillos, a veces ruedas dentadas, a veces un alojamiento para destornillador o llave. No voy a prometerte la ubicación exacta, porque puede variar por año y versión, pero la lógica es la misma. Uno sube y baja el haz, el otro lo mueve a izquierda y derecha. Si no estás seguro de cuál es cuál, haz un giro muy pequeño y observa qué cambia en la pared. Pequeño, porque el error más caro aquí es dar media vuelta, perder el patrón, y luego no recordar dónde estabas. Empieza por el ajuste vertical. ¿Por qué primero vertical? Porque la altura define si deslumbras o no. El lateral se afina después. Ajusta el faro izquierdo y el derecho para que el corte quede cerca de tu línea objetivo inferior, no en la línea del centro. Hazlo con movimientos mínimos, mirando siempre el mismo punto del patrón. Si tu patrón tiene un escalón, no alinees el escalón con la línea como si fuera el corte principal. El escalón es una parte del diseño. La referencia suele ser la parte horizontal más larga del corte. Cuando la altura esté razonable, pasa al ajuste horizontal. Aquí el objetivo no es que apunte al centro del coche, como si fueran 2 linternas cruzándose. En general, cada faro debe iluminar su zona sin invadir demasiado el carril contrario. Si los dejas demasiado hacia adentro, tendrás un punto brillante en el centro y sombras en los bordes. Si los dejas demasiado hacia afuera, iluminas cuneta pero pierdes profundidad y puedes molestar más a quien viene de frente con el borde del haz. En la pared, usa tus líneas verticales como guía. El punto de mayor intensidad y el quiebre del patrón deberían quedar coherentes con el centro de cada faro, no desplazados de forma exagerada. Un truco simple para no perderte. Tapa un faro mientras ajustas el otro. Puede ser con una cartulina o una tela gruesa, sin rayar nada y sin tapar ventilaciones por mucho tiempo si el faro calienta. La idea es que veas un solo patrón a la vez. Ajustas, destapas, comparas.
Si ajustas ambos a la vez mirando dos patrones superpuestos, tu ojo se confunde y terminas corrigiendo lo que no era. Ahora, un caso típico. Faros demasiado bajos. En la pared, el corte queda muy por debajo de tu línea objetivo, y en carretera sientes que solo ilumina 2 metros. La tentación es subir bastante. Pero si subes de golpe, te pasas. Lo correcto es subir poco, volver a mirar el corte, y buscar un punto donde el asfalto se ilumine con continuidad, sin que el haz salte, a la altura de espejos. Si al subir notas que aparece mucha luz por encima del corte, o que el corte se vuelve irregular, sospecha de bombilla mal asentada, o faro con problema interno. Otro caso, faros demasiado altos. En la pared, el corte está cerca de la línea del centro, o incluso por encima. En carretera, ves señales muy brillantes, y te hacen ráfagas. Aquí no hay debate, baja, y baja hasta que el corte quede claramente por debajo de la línea del centro. Mucha gente se resiste porque siente que pierde alcance. Pero lo que ganas es contraste real en el asfalto, y dejas de pelear con los demás conductores. Caso 3. Un faro más alto que el otro. Esto puede ser ajuste, pero también puede ser montaje. Si acabas de cambiar una bombilla, revisa antes de ajustar. Una bombilla halógena mal colocada, con la pestaña fuera de su sitio, cambia el patrón por completo. En LED de reemplazo no homologados, el patrón puede ser directamente imposible de corregir con tornillos, porque la fuente de luz no está donde el faro la espera. No voy a entrar en retrofits, pero sí en el síntoma. Si no logras un corte limpio y siempre hay dispersión arriba, no lo arreglas girando tornillos, lo empeoras. Y hay un detalle más que confunde. El coche puede estar bien, en pared, y mal, en carretera, si tu pared está en un lugar con pendiente, o si el coche no está nivelado. Por eso, cuando termines el ajuste en pared, no lo des por perfecto. Tómatelo como un ajuste base. La validación real es una prueba nocturna corta, en un lugar seguro. No necesitas ir rápido. Observa 3 cosas. Primero, si el haz ilumina el carril con una transición clara, y no te deja un agujero oscuro, justo delante del coche. Segundo, si las señales se iluminan sin convertirse en un reflector que te ciega. Tercero, la reacción de otros. Si te hacen ráfagas con frecuencia en una vía normal, algo está alto o mal distribuido. Ojo, una ráfaga aislada no es prueba definitiva. Hay gente que se queja por cualquier cosa. Pero si se repite, escucha el mensaje. También mira el comportamiento cuando el coche pasa por baches. Si cada irregularidad hace que el haz salte y parezca que estás haciendo ráfagas, puede ser suspensión cansada o faros demasiado altos. Un haz bien ajustado sigue siendo sensible al movimiento, pero no debería parecer una discoteca. ¿Y qué pasa con la carga? Si subes pasajeros atrás y el coche se levanta de delante, el haz sube. Si tu Kia K3 tiene corrector manual de altura, úsalo para bajar un punto cuando vayas cargado. Si no lo tiene, no intentes dejar el ajuste base demasiado bajo, por si acaso, porque entonces conducirás siempre con poca luz cuando vayas solo. La solución correcta es mantener el reglaje base correcto y adaptar cuando cambie la condición, dentro de lo que el coche permita. Ahora, hablemos de los errores que te dejan atrapado en un bucle. 1. Hacer giros grandes sin marcar dónde estabas. Si te pierdes, no sabes volver al punto inicial. Por eso conviene, antes de tocar nada, hacer una foto del patrón en la pared y, si puedes, marcar con cinta la posición del corte. Así, si te equivocas, vuelves. 2. Tocar el ajuste horizontal para centrar, cuando el problema era altura. Si el haz está alto, te parecerá que se va hacia el lado porque el escalón se vuelve más evidente. Bajas la altura y, mágicamente, el lateral deja de molestarte tanto. 3. Ajustar con el coche torcido. Si una rueda está sobre un bordillo, si el suelo tiene caída, si el coche no está perpendicular a la pared, el patrón se deforma. Y tú lo corriges con tornillos, creando un problema real para compensar uno imaginario. 4. Confundir el corte con el brillo. En faros con proyector, el corte es una línea clara. En reflectores, puede ser más suave. Pero siempre hay una zona donde la luz termina. Esa es tu referencia, no el halo. 5. Ignorar la causa mecánica. Si el faro está flojo, si un soporte está roto, si el conjunto se movió por un golpe, el reglaje no se mantiene. Ajustas hoy, mañana vuelve a estar mal. Si notas que el faro vibra o que el patrón cambia con solo cerrar el capó, hay algo suelto.
Y si después de todo no logras un patrón decente, no te culpes. Hay situaciones donde el reglaje no es el problema. Una bombilla mal asentada, un reflector quemado, una lente opaca, humedad dentro del faro, o un faro reemplazado de mala calidad, pueden hacer que el corte sea imposible de definir. En esos casos, el mejor ajuste del mundo solo maquilla. Cuando termines, vuelve a mirar la pared con calma. Ambos cortes a una altura similar, con caída respecto a la línea del centro y sin una dispersión exagerada por arriba. Luego sal a una prueba nocturna corta y ajusta solo lo mínimo si algo canta. Pequeños cambios, siempre pequeños. Y aquí está la idea que lo cambia todo. El objetivo no es ver más lejos, en abstracto. Es ver mejor sin molestar. Un faro bien regulado te da alcance útil, te muestra el borde de la vía y te deja leer el camino con contraste. Un faro mal regulado puede parecer más brillante y, aún así, darte menos información. Si te quedas con una sola frase, que sea esta. Reglaje de faros en Kia K3 no es subir o bajar hasta que te guste desde el asiento. Es crear una referencia, ajustar con paciencia y validar en carretera sin convertirte en el problema de los demás. Y cuando lo haces bien, se nota. No porque el mundo se ilumine como estadio, sino porque de repente conduces de noche con menos tensión, menos ráfagas ajenas y más control. La próxima vez que alguien te diga, yo lo subo un poco y listo, ya sabes por qué eso puede salir mal aunque parezca correcto. Y si hoy mismo vas a ajustar, hazlo con método. Coche preparado, pared, marcas, movimientos pequeños, altura primero, lateral después y prueba real. Ese es el reglaje de faros en Kia K3 que realmente funciona.